te acrecienta la posibilidad, además. Estamos aquí con Iñaki Urlezaga, un primer bailarín con un sueño que se está por hacer realidad, que es que en la Argentina haya un ballet nacional. Ojalá. Que ¿has bailado todas las obras clásicas o alguna te quedó sin bailar? Sí, algunas todavía, ahora ya tengo canas, así que yo digo, espero, volviendo a la naturalidad de la carrera y de las obras, yo no quería ponerme canoso para bailar en Eugenio Onegin, prefería seguir siendo Romeo, aunque estaba un poco cansado, porque ya no tenía más 15. Entonces, en esta época quiero un poco, antes de jubilarme, hacer ese tipo de obras un poco más actorales, desde un Hamlet o algo que tenga que ver más con la adultez, con ¿no? la de experiencia la de la vida. Y sí. ¿No? ¿Te gusta ir creciendo? Me gusta. ¿Qué es lo bueno de ir cumpliendo años? Y que entendés la vida como es. Cuando tenés 15, yo al menos en mi caso, primero nunca fui tampoco muy arrogante ni muy soberbio, pero la juventud crees que lo sabes todo, crees que todo lo puedes resolver, es todo fácil. A los 20 ya te diste cuenta que fuiste un idiota, un imbécil. Después se te va la culpa y después empezás, bueno, de nuevo, de a poco, y después vas entendiendo mejor las cosas. Las naturalizás mejor, las aceptás mejor, y si ves que te equivocás, la vida es una escuela y estoy acá para aprender y tengo casi 40 y me siento ahora de 20. La energía de 20, pero la sabiduría de que ya sé que no confronto. Pregunto, charlo, veo si tenemos posiciones tan antagónicas y si veo que no va a funcionar, no trato de enseñarte nada. Ya está. Y si veo que sí, te lo digo y si no, escucho. Pero no voy al choque ni a nada. Te hace más contemplativo. Más contemplativo y además hay una frase que a mí me gusta mucho que es que hay que elegir las batallas de uno, ¿no? Es muy lindo No eso. se puede estar todo el tiempo en guerra, no tiene sentido. Y además cuando vos enseñás tanto, como me toca a mí, que yo ya hace 10 años que enseño y bailo y dirijo a la vez, el hecho de estar todo el tiempo con el otro, no sé, te pasará a vos acá, pero el escuchar tanto al otro y el estar todo el tiempo pendiente del otro, es decir, ves mucho más allá de lo que la persona te quiera decir, pueda expresar, es decir, empezás a ser un psicólogo del otro. Y en Inglaterra había una muy buena frase que te decían que un gran ensayista era como lo más parecido a un resonador magnético que existiera de forma humana. O sea, más allá de lo que vos dijeras, todo por dentro te escaneaban. Y el artista tiene eso, la emoción que vos esté para salir, tal vez yo la capte antes de lo que vos te des cuenta. De que la puedas, primero, sacar afuera y segundo, vislumbrar vos. O sea, son 3 momentos. Primero lo veo venir yo, segundo sucede y tercero la persona es consciente de lo que hizo. Y hablando de emociones, el miedo, ¿te acompañó cuando tenías que debutar, por ejemplo, en Londres o las primeras veces que pisaste el escenario del Colón? ¿Y qué hiciste con eso? Y logré tratar de trabajarlo tanto para que deje de ser algo paralizante. Logré después subir al escenario y entender que me mataba a golpes, porque la adrenalina me sobredimensionaba, yo no podía realmente hacer lo que había ensayado por un exceso de nervios. Logré empezar a manejarlos y ahora es como una esquizofrenia. Sé que está, como esa película en La mente brillante, sé que está, sé que es algo que no se va a ir nunca, pero sé que es algo que lo puedo manejar. ¿Sos creyente? Creo en la vida. Creo que todas las religiones tienen algo bueno. ¿Pero te encomendás a una fuerza superior? ¿Te encontrás alguna vez agradeciendo, pidiendo? A veces me encuentro a la noche rezando el Padre Nuestro y digo, ¿para qué? Si yo ya después de todo esto, ¿cuándo fue la última vez que fui a la iglesia? Creo en los buenos actos, creo en la buena energía, creo en la conciencia de uno, propia y ajena, y creo que hay un algo que es un gran ordenador y que todo tiene una causa y efecto y una consecuencia. Todo es por algo. Todo es por algo. Creo que la gran inteligencia del universo tiene que ver con eso. Y saber comprender cuando a veces a uno no le toca algo, que hay una sabiduría mayor que sabe por qué no. Es algo para nosotros. Y que no todo tiene la respuesta en su momento. Seguro. Creo que hay algo que uno dice, ¿por qué? Y en algún momento sucederá. Y alguna vez entenderás por qué no. Claro, y hay ciertas cosas que hay ciertos misterios que también es más lindo, es mejor o tiene mucho mejor sentido dejarlos como tal. Misterios.
No todo tiene una respuesta. Y es lindo siempre ver la vida de uno relatada por otros, y quiero que alguien que te conoce mucho y te quiere me cuente tus inicios, pero desde otra mirada. ¿Quién será? Él sabe lo que quiere, siempre le gustó la danza, sobre todo la danza clásica, y empezó desde muy chiquito, porque él venía a visitarme y lo que quería era estar en el salón de la tía, que era profesora en ese entonces de danzas clásicas. Y él veía que los chicos hacían clase y él se desesperaba, pero él no caminaba porque estaba en el andador. Entonces yo lo bajaba acá en el salón y él empezaba a ir recorriendo todo el salón con el andador y siempre escuchando la música. Le llamaba mucho la atención. Y así empezó. Los padres, el padre sobre todo, que era médico, y toda la familia del padre era médico, cuando nació Iñaki, para ellos fue un acontecimiento, porque era un varón, porque ya tenían la nena. Entonces Iñaki tenía que ser médico también, porque como todos eran médicos, el padre, la locura de él era que sea médico. Pero él cuando fue más grandecito, que el padre se iba dando cuenta de que le gustaba mucho el baile, ya tenía, a los 4 años ya estaba él concentrado con el ballet. Y a los 7 el padre lo enfrentó y le dijo, me parece que te está gustando mucho la danza, pero a mí me gustaría que estudiaras medicina. Y él le dijo, mira papá, yo no voy a ser médico, porque yo no lo siento. Yo siento que quiero ser bailarín, y bailarín clásico. Y cuando tendría 7 años, Iñaki pasó por el Teatro Colón, que iban de paseo con los padres, y la mamá le dijo, mira Iñaki, ese es el Teatro Colón. Se emocionó tanto que dijo, yo quiero venir acá quiero venir. Sí, pero todavía sos muy chiquito, tenés recién 7 años. No importa, dice, pero yo quiero que me traigas al Teatro Colón. Y entonces tenía que ver cómo podía hacer la madre, si con el colegio y con el teatro, porque el Teatro Colón tenía que ir hasta Buenos Aires. Iñaki decía, vos no te aflijas, mamá, porque yo voy a hablar con la maestra. Y yo le voy a decir a la maestra que yo quiero ir al Colón, pero que yo voy a llegar al colegio. Que me dé un poquito, que pueda llegar aunque sea media hora más tarde. Pero la maestra me comprendió y le dijo, sí, Iñaki, vas a venir media hora más tarde. Andá si querés al Teatro Colón. Y la madre todas las mañanas, se levantaban a las 6 de la mañana, lo llevaba al Teatro Colón, pero resulta que estaba la inscripción cerrada. No, señora, yo quiero ahora, porque yo quiero entrar ya al Teatro Colón. Pero querido, está la inscripción cerrada. Pero se conmovió tanto la directora Lemos, que en aquel entonces estaba ella, que le dijo, mira Iñaki, yo te voy a tomar una prueba, ya que te veo tan entusiasmado y se le caían las lágrimas, porque él quería estar ahí, que ella directamente, la directora, le tomó un examen en ese momento. Y lo vio tan bien que le dijo, ya estás inscrito. ¿Qué tal, ¿Esa es la abuela que extrañabas? Sí, mi abuela Baba, ¿Y la mamá de mamá. Me decías que ¿cuántos años tiene? 88. Y la única corrección que hiciste mientras decías todo que sí, que no se levantaban a las 6, sino a las 5:30 de la mañana. Porque no había la famosa autopista que hay Porque, ahora. Porque, claro, yo sé de dónde sos, pero explícale a la gente de dónde. Soy de La Plata. La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Exacto. En realidad,
¿Y esa cuántos kilómetros? 60. 60, ahora hay una autopista que ha hecho todo mucho más fácil, pero no había. No había, y tenías que ir pueblo por pueblo, y nada, tardábamos 1 hora y media. Y entonces me levantaba a 5:30, salía a las 6, llegaba a 7:30, y el curso empezaba, no sé por qué razón, 8 menos 10. Y era bastante estricto, y tenías 15 faltas y ninguna reincorporación. Creo que de esa época no me engripo, porque no te permitían. Y fueron 8 años. Y viéndola a mi abuela debe haber sido bastante insoportable, la verdad, de chico. No, muy determinado, más que Sí. nada. Y lo que vos me preguntaste de la religión. Yo creo que llegué habiendo hecho regresiones, habiendo hecho cosas en mi vida que he buscado y buceado. Y es cierto, yo llegué a esta vida a través de la música. Y yo en mi vida anterior, por lo que pude averiguar, fui un músico, fui un violinista. Entonces, creo que todo ata cabos en la vida, porque yo empecé por la danza, o empecé en la danza por la música, y sigue siendo el día de hoy. Si no encuentro una música linda o una música que a mí me inspire, no puedo coreografiar. Para mí el leitmotiv de algo es la historia, el nudo teatral, pero tiene que haber la música que lo represente. Es algo muy... ¿Y eso de que tu padre era un médico dedicado, que era médico clínico? Pediatra. Pediatra. Médico pediatra, que mi abuelo, papá de él, también estudió en España, después vino, ejerció en Azul, todos los vascos de esa época fueron para allá, fundaron un hospital muy lindo, y claro, la medicina en la casa de mi papá era algo... Lo que se respiraba. Y no había otra posibilidad en esa época. O sea que rompiste el molde. O sea que para él fue al comienzo terrible. Y entonces Baba es la mamá de tu mamá, porque ella dice la familia del padre, italiana. la familia del padre. Tuve que hacer a ella primero, ciudadana italiana, para tuve poder que ser ir a vos. mandar a Italia a buscar las partidas a las iglesias, cómo se guardaban. Después, bueno, él dominó. Bueno, ahora quiero seguir escuchando algo. Lo mejor de Iñaki es la personalidad. Él se lleva bien con todos. Iñaki es una persona muy cariñosa, es muy buena persona. Jamás a Iñaki lo sentí discutir o tener un problema con alguna persona. Siempre trata Iñaki de llevarse bien con todos. Y gracias a Dios, Iñaki sigue adelante con todos sus gustos y con toda su carrera, que es la ilusión de él. De Iñaki admiro todo, empezando por ser una buena persona, una persona muy noble. Él sabe lo que quiere, siempre le gustó la danza, sobre todo la danza clásica. Iñaki es muy seguro en lo profesional y cada vez es más seguro, porque él empezó como bailarín, después con el tiempo empezó a ser coreógrafo, después empezó a ir transformando las cosas, como La Traviata, que es una ópera. Iñaki la transformó en ballet, que tuvo un éxito muy grande. Y así, como todas las cosas que él veía que le gustaba, trataba sin dejar aparte lo que era, ¿no? Siempre respetando siempre, si La Traviata era una ópera, pero él la transformaba en una forma que quedaba tan bien que la gente se cansaba de ir a verla, porque los teatros siempre estaban llenos. Con Iñaki me gusta tomar mate, porque él es muy matero, y conversar con él, que me cuente lo que hace, cómo le va, si le sigue gustando. Y me contestaba Iñaki, yo no dejaría nada, no me interesa nada más que el baile, Baba. En mi vida es el baile, y cada vez preocuparme por hacer cosas más lindas, que el público esté contento y que todo mi ballet no hacer ninguna diferencia con los bailarines. Somos todos una familia y tratamos mucho de ayudarnos todos. Bueno, mira, Iñaki, yo te deseo lo mejor,
Que Dios te ilumine siempre como hasta el día de hoy. Y que tengas mucha suerte. Siempre cree en Dios, que Dios es muy grande y te va a ayudar siempre. Mira, Iñaki, eso Baba te lo desea de todo corazón. ¿Qué me va a decir mi abuela? Pero te describe perfectamente. Porque no dice solamente una serie de frases que uno diría de cualquier persona que quiere, sino que es muy observadora. Y me conoce mucho, mucho porque toda la vida tuve mucho desarraigo, pero cada vez que estuve en Argentina estuve al lado de ella. Sí, a mí me parece que la nobleza que la heredé de toda mi familia, pero lo digo de mi papá porque, bueno, es la parte más masculina de la familia, porque después son todas mujeres, lamentablemente. Entonces era él y ahora quedé yo solo un poco, ahora mi cuñado. Sí, a mí siempre me inculcaron ser buena persona. Ser buena persona es ser noble. Que la otra vez yo leía un libro muy lindo de... A mí me gusta mucho la literatura. Y leía unas rimas que son muy lindas de la Divina Comedia de Dante, anterior, el libro de la Nueva Vida, antes de la Divina Comedia. Y él decía que la gente noble en esa época, en el 1300, era gente noble de corazón, no nobleza de dinero. Esa era la verdadera nobleza. Y creo que eso es lo más importante en la vida. Porque cuanto más poder tenés, o más éxito, muchas veces me he encontrado con herejes, no con personas. Y creo que la gente se pierde lo esencial. Yo el otro día fui a ver El Principito, que la llevé a mis sobrinas, y te dice, lo esencial a veces no está frente a los ojos. Hay que leerlos seguidos, Saint-Exupéry, ¿eh? Ah, Esas frases. y la película es La Gloria, porque No la vi refleja el libro, bueno, es inglesa, los ingleses saben de arte. Y claro, te pone en un momento mirando el cielo, las estrellas, y le enseña a la nena, y le dice, ¿te das cuenta? Y dice, esta es la verdad. Y la nena que quería buscarla a través del tiempo, y en un momento se para frente al cielo y mira, y en un rato dice, claro, lo esencial es invisible a los ojos. Aquí la encontré por primera vez. No se ve sino con el corazón. Exacto. Y eso es lo lindo. Iñaki, de las ovaciones que has tenido, ¿hay alguna que recuerdes particularmente? Yo tengo un conflicto con ese tema, porque yo no soy el típico bailarín que sale a bailar para que lo aplaudan. Soy la persona que disfruta en la noche si fue linda con una linda compañera o si está haciendo algo que verdaderamente costó mucho y se logró como una satisfacción personal. ¿Pero no es un mimo ese aplauso? Es hermosísimo, pero tal vez le tenga miedo a quererme enamorar de ese ruido. Porque puede ser adictivo. Y que mucha gente queda pegada, mal pegada, ¿no es cierto? Mal agarrada a ese. Creo que en un punto, en el tiempo viéndolo, siento que me pasa eso, que voy, hago mi trabajo y no espero nada más. No quiero tener esa parte de que después mucha gente no sabe volver, o eso es todo, o queda agarrada a eso, y digo, qué lástima esa persona, digo, porque no, está presa de eso, no es más sincera consigo mismo, con lo que está sucediendo, sino solo a través de lo que le sucede al otro con vos. Y el éxito a veces es muy traicionero. Y yo tengo demasiado tal vez demasiado respeto. Ese sonido dice que nos quedan muy poquitos minutos, que en realidad quiero que los uses como vos quieras. Contar alguna cosa más que estés haciendo o por hacer, lo que vos quieras. Bueno, acabo de hacer por mi abuela que toda la vida siempre ella... A quien le agradecemos, Baba, muchas gracias. Ella era bailarina frustrada y por su papá italiano creían que eran todas prostitutas en esa época y no la dejaban bailar. Entonces mandó a su tía, que fue su hija y mi maestra, y después, bueno, ya en mi época no, ya estaba todo permitido. Y ella iba al cine siempre, de chica, iba a ver 2 o 3 películas como les daban antes y qué sé yo, y ella... Zully Moreno para ella y Mirta Legrand eran todo. Las estrellas de la época, las divas de los teléfonos blancos. Exacto. Entonces, claro, yo Mirta Legrand la he visto toda la vida, pero Zully Moreno, yo no era muy asiduo a ver películas de antes. Y ella me dice, no, porque Zully Moreno, Dios se lo pague, Dios se lo pague. Yo digo, bueno, está bien, yo la voy a ver. Lanzan el Inca TV y la primera película que lanzan, Cristina, nuestra presidenta, para quien nos está viendo, anuncia Dios se lo pague como primera película.
Entonces digo, yo la tengo que ver. Digo, esta película, porque es la película de mi abuela, pensé yo. Esa noche era a las 0 horas comenzaba la transmisión. Me quedé despierto, que no soy muy noctámbula, la puse. Y fue como una alucinación. Es decir, fue como encontrarme con una nueva posibilidad, como contaba ella de la Traviata. Digo, esto yo tengo que hacer en ballet. Y bueno, me apuré mucho porque yo soy muy lento para todo en la vida y para lo creativo también. Entonces encontré la forma, la estructura, es compleja porque él es un hombre rico y mendigo a la vez, encontrar la música, de lo que te contaba, tardé 3 años. Entonces finalmente el año pasado la pude hacer y lo que no hago nunca, la senté allá en la platea, en la primera fila y dije, esta obra es para vos. Ay, qué Le lindo. digo, te podés despedir tranquila. ¿Y se llama así, Dios se lo pague? Y se llama Dios se pague. Hablé con los 7 nietos, que son los autorizados y los herederos de Jurassic Camargo, que la película es una película, bueno, argentina, pero el autor y el guión es brasilero, porque es carioca la persona. ¿Para que te autorizara? Para que me autorizara a poderla hacer en ballet. Porque el autor, en vida, quien le cedió los derechos a Amadori, que era el marido de Zuli Moreno, claro, en su momento la dio vuelta a la película, porque la obra de teatro, que en realidad es una obra de teatro, es muy minimalista, y él le dio toda la belleza de la época y esas grandes mansiones, y yo quería eso, no quería solo lo minimalista. Entonces cuando llamo por teléfono para pedir autorización, me exigen ver material mío como coreógrafo, no como bailarín, para ver la talla mía de mi trabajo, y le digo, mire que yo en realidad tengo deseos de hacerlo como fiel reflejo a la película. Y ellos me responden, siempre igual los argentinos, todo a lo grande. Y digo, bueno, pero pues, ¿se podrá? Bueno, me dijo, mi abuelo ya está fallecido, ya no está más en vida, quien no había autorizado esa película en ese momento. Pero bueno, si es su deseo y quiere lograrla hacer, envíenme el material cuando esté finalizada. Así que lo hice, lo estrené, se lo mostré a mi abuela y mandé el DVD. Iñaki, muchísimas gracias por habernos visitado. A vos, Silvina, por recibirme. Una linda hora contigo y seguir trabajando así. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar en el canal Orbe 21. Quédense con nosotros que siempre estamos pensando en ustedes.